nos da muchísimo gusto tener en esta tarde aquí junto con nosotros en esta mesa de trabajo a Dima Khatib. Ella es originaria de Damasco, allá en Siria, pero trabaja en todo el Medio Oriente. Ella es periodista, poeta, bloguera, es directora gerente de Al Jazeera, de AJ Plus, este importante medio digital de noticias que se transmite en árabe, en inglés, en castellano, que hace una importante labor para atender especialmente el conflicto de Medio Oriente. Si usted está interesado, como seguramente muchos radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara, del genocidio en Gaza, pues seguramente conoce a AJ Plus, porque es uno de los medios más importantes para enterarse desde las historias de la gente, que es lo que enfatiza Al Jazeera Plus. Y Dima Khatib vino a inaugurar hace apenas un par de horas la cátedra de la conferencia inaugural del 20 Encuentro Internacional de Periodistas, una importante conferencia en la que desmenuzó la narrativa de los medios occidentales que encubren la violencia, el genocidio, los asesinatos de la población civil palestina en general y particularmente en Gaza, y por eso nos da un enorme gusto saludar a Dima Khatib. Dima, muchísimas gracias. Y comenzando por la presentación que Sí. seguramente sacaron de Wikipedia. Y Wikipedia no me reconoce como Palestina, es parte de la narrativa que se impone. Me ponen allí en Wikipedia Syrian born journalist, Sí. como si o sea, pero yo no soy Syrian born, bueno, nací en Siria, pero yo soy palestina y soy refugiada palestina nacida en Siria. Entonces, en Wikipedia también Se hace nos justo lo que borren la criticaste. identidad palestina. ¿Cómo es eso que tú pongas Syrian born? ¿Y qué? ¿Solamente Syrian born? ¿De dónde es? Claro. No, no lo ponen. Tu familia es palestina. Claro, mi padre fue sacado de su casa en 1948. En la primera Nakba. En la Nakba, que sigue, no Sí, hay sí, primera, sí. ha seguido Es desde cierto. 48 hasta el día de hoy, pero se ha intensificado ahora con Gaza. Y entonces mi padre sale de Palestina como refugiado, despojado de su tierra, y no hemos podido volver. Y yo nací en Siria, donde mi padre ha vivido toda su vida de refugiado. Los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara son muy informados, seguramente la mayoría sabe del conflicto, pero enfatizaste un asunto que me parece muy importante, el contexto. Para entender este periodo actual de este genocidio, nos haces un resumen justamente sé que es difícil, pero de esta Nakba que no acaba desde 1948. Claro, y ese contexto está en Sí. las manos de los que quieran tenerlo, por supuesto, sea en línea, sea en libros. Y es importante explicarle a la audiencia que eso no comenzó el 7 de octubre, ¿verdad? Eso va al 1948, cuando a nosotros nos sacaron de nuestras tierras. Entonces vamos a imaginarse que uno tiene su casa, alguien viene, le roba todos los recursos que tiene en la casa, lo saca fuera y lo mantiene allí encerrado en un pedazo de tierra y le dice: yo decido qué vas a comer, cuántas calorías, si te mando chocolate, si puedes salir, no puedes salir, quién va a visitarte, nadie puede visitarte, no puedes hacer sino lo que yo decida, ¿Dónde y te trabajar? quité la casa, te Sí. quité tu casa y tu tierra, estás encerrado. Y luego cuando tú sales, tratas de romper esta cárcel, pues te mata, porque eres el culpable. Esa es la historia muy sencilla de los palestinos de Gaza, que fueron despojados, como fue el caso de mi padre, y les quitaron el derecho de estar en su país, en sus tierras, en sus pueblos, que están a unos kilómetros de Gaza, y los encerraron en Gaza. Claro. Algunos salieron a Cisjordania, otros a otros países, como fue el caso de mi familia, pero la mayoría de la población de Gaza son palestinos que han sido despojados en 1948 y 1967 y encerrados ahí durante 17 años. El 7 de octubre ellos deciden pues hacer algo pues que no van a quedarse encerrados toda la vida, porque el camino de la paz que llevamos ahora 30 años tratando de hacer no ha funcionado. ¿Y por qué no ha funcionado? Porque Israel sigue tomando tierra en Cisjordania, sigue construyendo asentamientos y no respeta la soberanía palestina, y no ha respetado ningún artículo del acuerdo de la paz. Y de hecho Netanyahu sale a decir: no existe un pueblo palestino, nunca va a haber un Estado palestino, es mi misión de vida impedir que haya Estado palestino. Y luego cuando uno sale a defenderse, no vamos a por supuesto que juzgar el acto como tal, yendo a los detalles, es una cosa, y
reconocer el derecho a una resistencia es otra cosa. Sin lugar a Podemos hablar de los detalles de lo que pasó el 7 de octubre y juzgarlos, pero tenemos siempre que poner las cosas en contexto. Lo que está haciendo Israel no es una defensa, sino una ocupación, ¿no? Y un una genocidio. ocupación, una colonización, un apartheid y una limpieza étnica. Quiere reemplazar los palestinos de Gaza con judíos que vienen de otros países. Mira, yo soy palestina, yo no puedo volver a Palestina, pero un mexicano judío puede ir a Palestina, Israel, y ser ciudadano israelí y vivir en mi casa. Yo no puedo ni ir a visitar, porque es una limpieza étnica donde se extrae la población originaria, como se hizo en América Latina con los pueblos originarios. Así es. Y se les reemplaza a la cultura original, a todo, o se roba la cultura original. Ahora están robando el hummus y dicen que es israelí, ¿no? Hasta la gastronomía se está robando, ¿no? Entonces, mi abuela recibió a refugiados judíos que vinieron de Europa por culpa de los alemanes fascistas, no culpa nuestra, ¿no? El genocidio que hubo contra el pueblo judío, nosotros no tenemos la culpa, ¿no? Así es. Mi abuela cuenta que ellos dieron cobijas, comida a los refugiados que venían en barco y luego, pues, se nos sacó a nosotros de nuestra casa y se nos reemplazó. Dima, ¿cómo, y esto también lo explicaste muy bien, brevemente, cómo están contando los medios occidentales eso que muchas veces llaman el conflicto? No le quieren llamar a veces ni asesinato ni genocidio. Ponías el ejemplo tan estremecedor de esta niña de 3, 4 años que le llamaban la señorita, que una bala le encontró en una camioneta, por ejemplo. Una bala, entre otros más. Una bala perdida. Exactamente. Sí, la bala andaba así, no sabía dónde ir, encontró una niña, la mata y no es niña, es señorita de 4 o 5 años. Encontrada por es una la bala. deshumanización para mí sistemática y metodológica de los palestinos. Es un racismo inherente de la Europa blanca que piensa que tiene el control de las narrativas sobre todos los pueblos. Y es un racismo que es muy profundo, hasta lo vemos con los propios periodistas que hablan de Palestina y que ejercen ese racismo, cuando le cortan al palestino la palabra y le dan la palabra al otro, cuando no quieren recibir al palestino para darle plataforma, sino reciben a quien hable a su lugar. La cobertura por los medios, por muchos medios occidentales ha sido nefasta, una vergüenza, y más vergüenza da que ellos no cubran ni siquiera las historias de los palestinos periodistas asesinados. Y cuando cubren esas historias, a veces incriminalizan al periodista y justifican su matanza diciendo que es parte de una organización terrorista, haciéndole propaganda gratis al gobierno israelí y justificando ese genocidio todos los días. Son cómplices. No me queda ninguna duda que los medios son cómplices, y quisiera con la justicia que sean juzgados también los medios. Porque si los medios no perpetuaran esa narrativa de que hay que matar al palestino para defender al judío israelí, no llegaríamos a donde estamos llegando. Y si no fuera por, inclusive no dicen palestinos, dicen gazatíes. Nuestra identidad es como decir, tú, por ejemplo, pasa algo en México y en vez de decir que una persona es mexicana, dicen pues oaxaqueña, jalisciense, en fin, sí. Eso, y borrando la identidad mexicana colectiva, y eso es sistemático, no es por casualidad, y lo hemos denunciado, y la gente lo denuncia en redes sociales, y siguen. New York Times, Washington Post, BBC, Deutsche Welle, siguen con esa cobertura terrible, y es muy lamentable, es muy triste. Yo creo que el periodismo necesita que nosotros lo apoyemos cada vez más, porque está siendo destruido. Justo sobre esto, y en el contexto que viniste a este 20 encuentro de internacional de periodistas, un conjunto de colegas de aquí de Jalisco, nos manifestamos justamente en solidaridad. ¿Podrías hablar específicamente? Sabemos que son más de casi ya 45,000 civiles asesinados en lo que va de este episodio, de esta guerra, de este genocidio. Es un estimado muy bajo, ¿no? Sin duda, hay muchas personas todavía bajo los escombros. Solamente los documentados. Así es.
Específicamente periodistas van más de 190, entre 190 a 200. 190. ¿Qué nos puedes decir específicamente del genocidio? ¿Cómo ha sido la guerra más cruel más brutal en contra de periodistas? Más sangrienta de lo que se tenga registro en la historia. Primero hay que recordar que Israel no deja entrar a ningún periodista. Bueno, a ninguna persona, solo entran las ONGs bajo presión internacional, inclusive cuando entran los matan. No sé si vieron las organizaciones internacionales, la ONU, todo, que han perdido gente, pero no dejan entrar a periodistas sino con el ejército israelí, solamente para una pauta precisa y totalmente controlada por el ejército israelí. No dejan entrar a un periodista mexicano para ver él y decidir. Y entonces eso ha puesto la responsabilidad entera sobre los palestinos, los periodistas palestinos. Eso ha tenido una ventaja, que es rehumanizar la historia palestina, porque son los propios palestinos que están retomando el control de la narrativa, y en vez de un periodista llegando duchado, limpio, protegido, no tiene calor, tiene gente alrededor, el periodista palestino no tiene protección, está allí con hambre, sin baño, perdió su casa, está de campamento a campamento, ve los bombardeos, ha perdido a su familia, entonces está contando la historia desde un lugar muy auténtico, está viviendo, y eso ha sido una gran ventaja para conectar los pueblos del mundo, sobre todo los jóvenes, con estos periodistas palestinos a través de las redes. Pero al mismo tiempo la desventaja grande que tenemos es que no se puede proteger a estos periodistas. A mí me da mucho dolor tener que depender de estos periodistas sin poder protegerlos. Es nuestra labor periodística más importante, yo creo, de toda mi vida, desde Gaza, hoy en día, pero al mismo tiempo es la que más pesa, más duele, porque sabemos que estos periodistas están muriendo, están cayendo como moscas, 190 en 14 meses. Jamás hemos tenido tantos periodistas muriendo, asesinados, además de los que perdieron sus familias, los amenazados, los acosados. Claro. Sí, Dima, también detenidos, torturados. Dima, rápidamente una duda en este contexto de genocidio. ¿Qué son efectivas y deberían aplicarse las campañas que hay para que, por ejemplo, las universidades, no solo en México, en el mundo, rompan relaciones con instituciones educativas de Israel, o incluso los boicots culturales que llama, por ejemplo, Roger Waters de Pink Floyd, a evitar hacer espectáculos o presentarse en Israel? Tienen mucho impacto. Recordemos la Sudáfrica, el apartheid en Sudáfrica. Así se rompió, así se desmanteló el régimen de apartheid en Sudáfrica, con la ayuda del mundo entero. Recordemos Vietnam, son los estudiantes en Estados Unidos que han fomentado la protesta mundial contra esa guerra. Entonces, sí, yo creo que tiene mucho impacto y es inmoral seguir colaborando con una institución que apoya un genocidio contra otro pueblo, sea quien sea. Y yo creo, es más, yo pienso en la sociedad israelí ahora y veo cómo se ha transformado. Es muy feo ver eso. Y hay muchas voces valientes desde Israel que salen a denunciar y son silenciadas por los genocidas. Es una locura colectiva tremenda, pero no pudiera haber sido posible sin el apoyo de los Estados Unidos. Exactamente. Sin el apoyo de los que tienen armas. Porque se trata del más fuerte, se trata de la ley de la selva aquí. Es muy feo, muy feo. Pero nosotros somos muchísimos los que estamos en contra. Y el boicot quizás es una de las maneras de alzar la voz. Exacto. Así es. ¿Hay alguna posibilidad de algún cese al fuego? ¿Lo ves en el horizonte? En este momento hay mediaciones y en las últimas horas he visto noticias de posible alto al fuego. Aparentemente el señor Trump quiere que eso suceda antes de que él llegue al poder. El 20 de enero. Pero bueno, no sabemos qué va a hacer con eso después, porque él dice que capaz anexe toda la Cisjordania, capaz mande, no sabemos qué se puede, ¿no? Pero yo difícilmente me puedo imaginar
alguien peor que Biden en cuanto al apoyo a ese genocidio, ¿no? Claro. O sea, él financió, apoyó, fue el patrón, básicamente. O sea que difícilmente Yo Trump no sé pueda ser cómo, peor que Biden. ¿Cómo? Yo no, ¿cómo puede ser peor? Recibieron a Netanyahu en el Congreso aplaudiendo, o sea, ¿cómo puedes hacer eso? Pareciera el tiempo de la Primera Guerra Mundial, o sea, es terrible. Primera y Segunda, en fin, es decir, pero vamos a ver, porque bueno, la política siempre tiene sorpresas y seguramente los políticos quieren aprovechar y sacar pues Así es. victorias para ellos, políticos. Dima, Políticas, sí. Muchísimas gracias por asistir con nosotros, Dima Khatib, periodista palestina, directora ejecutiva de Al Jazeera Plus. Los invitamos, seguramente muchos ya lo conocen, a seguir los canales de Al Jazeera Plus en todas las redes sociales, en internet. Sí, se llama AJ Plus. Nos pueden seguir en español, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, ¿dónde? también, En ¿no? YouTube y en TikTok. Así es. En Twitter, en X. Muchísimas gracias de nuevo, Dima. A ustedes. Vamos a una Gracias. pausa y volvemos.